llegando pues a un repaso muy rápido de la actividad de circuitos eléctricos, repasen estos links en su casa y van a hacer una actividad que también les voy a mandar. Pero primero miremos rápidamente en qué consiste ese repaso que van a hacer ustedes allá en casa. Entonces, accesan el link que les di, circuitos eléctricos, y repasan lo que es un circuito eléctrico. Aquí se puede ver cómo la circulación de electrones desde la fuente, una batería en este caso, que sale del positivo, pasa por la resistencia y aquí tenemos un interruptor, parece ser un interruptor, sí, y regresa al negativo de la batería. Entonces repasan el concepto de la circulación de corriente, que es un circuito eléctrico, como tenemos aquí nuestro generador y la corriente va a salir por el positivo. Recuerden que siempre sale por el positivo como convención, pasa a través de una resistencia que en este caso es un receptor, un bombillo, va por el conductor, continúa con el interruptor que es quien dice pasa o no la corriente, y un fusible que nos va a proteger contra sobrecargas de corriente. Simplemente es un interruptor que se abre y se queda abierto y protege los elementos. Entonces, léanse bien esto, lo que es un generador, lo que son conductores, receptores, y así, de esa forma, pues nos vamos a colocar un poquito al día en el tema de circuitos, que es la base para este curso. Miren un poquito los símbolos que se utilizan. Por ejemplo, una batería, una pila, miren aquí, pila, interruptor, batería. Esto que está aquí son varias baterías conectadas en serie, ¿no? Pues lo que es una pila es una batería solita y aquí cuando tenemos varias pilas en serie, compramos un banco de baterías, ¿cierto? Entonces aquí tenemos 3 baterías, fíjense, una detrás de otra, y sus voltajes van sumando, es un repaso. El amperímetro, el voltímetro, lo que es una resistencia, tanto en el sistema de la norma americana como europea, y tenemos una inductancia, no la vamos a utilizar, pero bueno, conocerla, unos diodos y unos temas electrónicos. Entonces repasen esto tranquilos allá, miren la lámpara, miren la ley de Ohm sobre todo. Esto es un circuito en qué? En serie, ¿no? Con un generador de corriente alterna. Este es el símbolo de corriente alterna, que es la onda sinoidal, un generador. ¿Qué significa corriente alterna? Entonces ustedes ya saben, simplemente una corriente que va cambiando de sentido, alterna en su sentido. Entonces, primero va en este sentido y después va en este sentido contrario. Entonces, ella va por aquí, hace su recorrido y después hace el recorrido en sentido contrario. Por eso se llama alterna. ¿En qué forma alterna? En una forma sinoidal. Sube, empieza a disminuir, llega a cero, baja, empieza a aumentar, llega a un máximo negativo, después se devuelve a cero. Entonces, va alternando. Pero su voltaje promedio, que se llama voltaje promedio RMS, es el que nos dice, 230 voltios. ¿Cierto? Es el voltaje promedio. En el caso de Colombia es 110 voltios, 110, 115 voltios RMS. No significa, ese es un promedio, recuerden, un promedio cuadrático, porque la forma de onda va cambiando desde cero hasta un máximo, después llega a cero otra vez y después va para el otro lado. El promedio de todo esto, que se llama un promedio cuadrático, es de 230 voltios RMS. Es como si tuviera una batería de 230 voltios RMS. Bien, y aquí tenemos en este circuito en serie, pues básicamente 2 cargas, que son unas luminarias, este es el símbolo de luminaria, bombilla, que van por el circuito. Bien, entonces va repasando eso, por favor. Y lo que es un paralelo, aquí tenemos el mismo circuito anterior, perdón, los mismos elementos del circuito anterior, pero aquí están en serie, aquí están en paralelo, ¿cierto? Y es diferente el comportamiento. ¿Qué notamos aquí a primera vista? Que en serie va la misma corriente, IT, y total, va circulando desde el inicio hasta el final por todo el circuito, es lo mismo, es como un tubo de agua, va circulando a lo largo del circuito la misma corriente. En paralelo no, en paralelo sale aquí una corriente, el generador, ¿sí? Cerramos el interruptor, entonces por aquí baja una corriente, por aquí sigue otra corriente, que es la misma que baja por la segunda resistencia. Entonces hay una corriente que se reparte en dos, ¿no? Lo que ingresa por este lado del circuito,
va a ir una parte hacia acá y la otra va a continuar hacia la otra resistencia. Entonces, es solo observación, hacerle el seguimiento al circuito. Bien, eso mismo lo vamos a manejar en paneles solares. Por eso es muy importante que repasen esta parte. Aquí tenemos un montaje, que seguramente ustedes lo habrán hecho. Cuando es en serie, va uno detrás de otro, miren. Este voltaje de esta batería se va a repartir en estos dos, ¿no? Aquí no, aquí en paralelo el voltaje va igual para ambos, no se reparte, pero lo que sí se reparte es la corriente. Entonces, mucho ojo con eso. Corriente, aquí tenemos un circuito mixto, tenemos lo que llaman un conmutable, cuando usted utiliza estos circuitos para, cuando sube una escalera, en la parte de abajo lo enciende y en la parte de arriba apaga, ¿no? Y cuando va a volver por la escalera, pues en la parte de arriba vuelve y lo prende, y en la parte de abajo lo apaga, ¿no? Como lo que llaman un conmutable. Esto lo pueden implementar ustedes en sus casas, los que conocen un poco más de electricidad. Y por supuesto no vamos a trabajar esto en fotovoltaica, pero es un buen ejemplo de cómo se conmuta la corriente a través de un circuito. Miremos aquí otros ejemplos. Circuitos eléctricos de corriente alterna. Y aquí la parte de circuitos trifásicos, ¿no? Esto ya es un tema de otros cursos que más adelante vamos a dictar sobre sistemas trifásicos, ¿no? Sistemas trifásicos, sistemas en estrella, en delta, etc. Bien, entonces continuemos con nuestro repaso. Si hay alguna pregunta, entonces, por favor, sobre circuitos, yo sé que tienen que repasar algunos, pero si tienen alguna pregunta, los que ya conocen pueden hacerla en este momento. ¿Ninguna pregunta? Bien. Entonces, tengan en cuenta en su repaso la ley de Ohm, que es la ley que gobierna los circuitos eléctricos básicos. Y entonces ahí le mando el link para que repasen. Pero es muy sencillo, ¿no? Es simplemente la relación que hay entre los parámetros voltaje, corriente y resistencia y que se describe con la fórmula B igual a I por R, que no la veo aquí, aquí la localizamos, B igual a I por R, aquí está, B igual a I por R. Claro, esta B es igual a I por R y la R que está aquí en el denominador pasa ya a multiplicar, ¿cierto? Entonces B igual a I por R, porque esta R sale del denominador de la segunda parte de la ecuación y en la primera ecuación queda, la primera parte de la ecuación queda multiplicando. Entonces B igual a I por R. Si quieren, apréndase esto. De esta salen todas las demás, ¿no? ¿Qué pasa a multiplicar? ¿Qué pasa a dividir? ¿Qué pasa a un lado? ¿Qué pasa al otro? Bien, matemática del colegio. Aquí está, B igual a I por R. ¿Sí? Usted puede deducir, puede calcular, etcétera, etcétera. Entonces, yo les voy a mandar una actividad para que ustedes la sacan en casa, que es hacer unos cálculos de la ley de Ohm para entregármelas, como le digo, en el paquete completo de esta semana. Entonces, sería la primera actividad, se las voy a socializar de una vez, que es esta, la actividad 2, ¿no? Energía solar fotovoltaica 2 suba. Esa sería la actividad que les mando ahora en el paquete, que es la que van a hacer ustedes en su casa para esta semana. Entonces, no olviden, repaso de los links. Una vez repasen estos links que acabamos de ver, entonces pasan a hacer esta actividad. Bien, actividad 2, energía solar fotovoltaica, guía número 2, 22 de abril. Bueno, esto tiene una fecha que no es, la corregimos, dijimos qué fecha, 30 de mayo, 30 de mayo, ¿cierto? Y profesor, etcétera, 30 de mayo. Este es el plazo máximo, y 3 casos de la vida real con la ley de Ohm. Entonces miren lo siguiente aquí. El primero es calcular la corriente. Entonces voy a aplicar la ley de Ohm,
donde la corriente es igual a ¿qué? Voltaje sobre resistencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la corriente que circula por un sistema de solar fotovoltaico? Estamos aplicando un caso de la vida real, ¿no? Calcular la corriente que circula por la carga en un sistema solar fotovoltaico de 48 voltios. ¿Bien? Entonces, esto ya es real. ¿Por qué 48? Porque ahí empezamos a diseñar los sistemas solares fotovoltaicos de 12, 24 y 48 voltios para sistemas off-grid, desconectados de la red. Entonces, usted va a poder, con cierto criterio, decir, mire, mi sistema va a ser de 12 voltios, el de mi compañero es de 24 y el otro tiene un sistema de 48 voltios. El de 12, pues es una batería de 12 voltios. El de 24, dos baterías en serie de 12 voltios. Y el de 48, ¿cuántas? Tendríamos 4 baterías. Bien, 4 baterías. Bien. Y simplemente hay que calcular la corriente. ¿Cómo se calcula esta corriente? Voltaje, ¿sí? Sobre resistencia. Y listo, ya resuelto el problema. Siguiente. Haga un dibujo y explique las cosas. Aquí en el segundo, pues se pide otro parámetro que es la resistencia del sistema solar para un sistema de 12 voltios. Si al medir nos encontramos que el dato que nos dio el instrumento fue 6 amperios. Entonces, lo mismo, aplican las log y etc. Y le hacen una pregunta, ¿qué pasa si bajamos la resistencia anterior a la mitad de su valor? ¿Sube la corriente o baja? Al bajar la resistencia, ¿qué pasa con la corriente? ¿Sube o baja? Ya lo debemos saber. Bien, contestan esa pregunta y después la tercera. Entonces, lean bien eso y por favor resuélvanlo. Es muy sencillo. Lo hacen y lo guardan. Ahora bien, no me vayan a mandar dos actividades esta semana, ¿no? Me mandan todo un paquete, o sea, esta actividad más la otra nueva que ya paso a explicarles, que es relacionada ya con el dimensionamiento de paneles solares fotovoltaicos. Esto es un, digamos, un repaso, ¿vale? Entonces, bueno, preguntas. Preguntas, por favor. Preguntas. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. De todos modos, como yo apenas termine esta primera fase de la sesión, empiezo a editar el video, entonces le mando el video a todos, ¿cierto? Se demora una media hora mientras se procesa y todo eso, pero les mando el video a todos. Entonces, para que todos estén enterados ahí, pues he explicado básicamente todo, qué actividades hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, etcétera. Entonces, eso es lo que precisamente ahorita estaba pendiente de que no estaba haciendo la grabación, entonces, imagínense. Bueno, bienvenidos todos. Sí, hoy me tocó postergar a las 11 de la mañana porque teníamos una clase de educación sobre el tema de la plataforma Classroom, que ya la tienen más o menos configurada. Entonces, yo creo que la próxima semana les voy a dar las pautas para comenzar con Classroom, que pues lógicamente es una plataforma más poderosa, se pueden hacer, mandar las actividades directamente allá. Entonces, voy a trabajar este fin de semana fuerte para diseñar los términos en esa plataforma y seguramente la próxima semana pues abandonamos todo este tema de Zoom e ingresamos con una plataforma de servicio. Pero ustedes no se preocupen, yo les mando toda la información a sus correos el fin de semana, ¿sí? De tal forma que ustedes, digamos, la otra semana podamos ingresar con plataforma nueva. Esta plataforma, pues, lógicamente es de Google, ¿no? Es de Google y a veces tiene dificultades para los que tienen correos con Microsoft, ¿no? Pero voy a revisar bien el tema a ver cómo podemos vincular a los que tienen correos de Hotmail o de Microsoft a la plataforma. Pero es una buena noticia porque vamos a trabajar más ágilmente, vamos a tener más tiempo, todo va quedando en la plataforma, así digamos para nosotros los instructores es bastante tedioso empezar a recoger emails, empezar a verificar asistencias, entonces es demasiado trabajo que no vale la pena tenerlo con esas herramientas tan poderosas que hay hoy día, pues vale la pena utilizarlas. ¿Vale? Entonces, esa es la noticia que les tenía. Yo quisiera entonces que arrancaran ahora que les mande con la actividad y pasaríamos al segundo punto. Creo que, espérate un segundo,
Creo que no vamos a tener tiempo con este Zoom, que nos quedan como 10 minutos. A ver, sí, nos quedan como 5 minutos. Ok, bueno, miremos entonces la segunda parte. Que no veo aquí que esté corriendo de un banco de baterías. Esto es adelantándonos un poquito al tema, simplemente para aplicarlo a los circuitos, ¿no? Cuando tengamos una serie de baterías, ¿cómo las vamos a colocar? Es relacionado con los circuitos. Y fíjense ustedes esta imagen, donde aquí tenemos una sola batería, ¿sí? Una sola batería de 12 voltios y 110 amperios horas. ¿Cuáles son los parámetros importantes en la batería? El voltaje y la corriente que es capaz de entregar durante qué tiempo. 110 amperios hora significa que esta batería que está aquí abajo es capaz de entregar 110 amperios durante una hora, ¿no? Es un parámetro muy importante de las baterías. Pero aquí tenemos un circuito abierto, no está conectado a nada, ¿no? Aquí las dos baterías que les decía, ok, si vamos a tener un sistema de 24 voltios, pues haga una cosa, coloque una batería detrás de otra y tenemos 12 más 12, 24 voltios. Entonces, un circuito abierto, 24 voltios. Ahora, los amperios se mantienen, ¿no? Porque es un circuito en serie. Entonces, mire, los mismos 110, aunque son dos baterías, se siguen manteniendo. Lo que cambia es el voltaje. Entonces, very, very important. Aquí tenemos 4, que es el sistema de 48 que les explicaba hace poco. Tenemos 12 más 12, 24 más 12, 36 más 12, 48. Entonces, 12 por 4, 48 voltios en circuito abierto y los mismos 110 amperios hora. Entonces, mucho ojo porque esto también lo vamos a manejar con par. Bien, baterías en paralelo. La cosa cambia. ¿Por qué? Porque aquí los 12 voltios se mantienen, mire. No se suman 12 más 12, 24, porque están conectados positivo con positivo y negativo con negativo. Entonces, no hay cambio de voltaje, es el mismo. Lo que cambia es la corriente. Ahí sí es cierto. Ya no serían 110 amperios hora, sino el doble, 220. Entonces, observen, muy importante esta gráfica. Y aquí hacemos una combinación de 2 en serie y 2 en paralelo. Dos grupos de paralelos. Bien. Entonces, otro tema de repaso, diferentes tipos de baterías, etcétera, y nos vamos adelantando en nuestro trabajo. Podemos tener bastantes ejemplos donde circuitos en paralelo de baterías donde se va sumando la corriente, ¿no? Pasamos a la segunda parte. La actividad 2. Nuevamente, tenemos en la presentación original circuitos series, circuitos paralelo. Observen este circuito que hay aquí. Dos baterías en serie y tres resistencias una detrás de otra en serie. Aquí tenemos dos baterías en serie con un sistema paralelo de tres resistencias y nuestra composición de equipos, repaso, nuestros tipos de paneles, recuerden mono, poli, capa fina, y esto que ya vimos, la composición interna del panel, y aquí, que es en el tema que estamos. Aquí tenemos dos paneles solares, fíjense ustedes, ¿están conectados en serie o en paralelo? Pues esos paneles están conectados en serie. ¿Bien? Ok. Entonces, con esto arrancamos la segunda sesión que la voy a hacer en unos 15 minutos. ¿Sí? Hacemos la sesión en 15 minutos y nos volvemos a conectar todos, por favor. Entonces, voy a prepararles el material, se los envío y nos volvemos a conectar entre 15 y 20 minutos. A ver si alcanzo a editar el video todo. Y arrancamos con la composición o la instalación de paneles solares. ¿Vale? Entonces voy cerrando y por favor acumulan preguntas para que me hagan en la próxima sesión, que es dentro de 20. ¿Vale? Entonces, bueno, ya nos vemos. Muchas gracias.